George Walker Bush nació el 6 de julio de 1946 en New Haven, Connecticut. Su padre, George Herbert Bush, al igual que otros veteranos de la Segunda Guerra Mundial, asistía a la Universidad de Yale gracias al programa para soldados. El pequeño George sería seguido por una hermana, Robin, en 1949, y un hermano, John Ellis Bush, apodado Jeb, 3 años más tarde. Los niños habían nacido en una familia acomodada, de rancio abolengo y muy sociable, prominente en las finanzas. El abuelo de George, Prescott Bush, se convirtió en senador por Connecticut a principios de los años 50. Esta consumada dinastía resultaría ser una bendición y una carga para los niños Bush. Barbara Pierce, la madre de George, conoció al padre, George, en una fiesta de Navidad en Greenwich, Connecticut. Ellos se casaron cuando él regresó de la guerra en 1945. En 1948, Bush dejó atrás sus raíces del este y condujo en su Studebaker rojo hacia el suroeste, a los campos petroleros del oeste de Texas, que estaban en auge. Fue una completa ruptura con las tradiciones familiares. Para 1950 se habían establecido en el pequeño pueblo petrolero de Midland, Texas. It's a place that you come upon out in the desert, you really do. It's almost its own little Oz. You drive up on it and the city wells up out of the desert. There are skyscrapers in the middle of the desert. There was a boom town, and the price of oil was skyrocketing, and they were digging deeper and finding more oil and richer deposits. George Bush fundó su propia compañía petrolera en Midland. Hacía frecuentes viajes de negocios, así que Barbara y el pequeño George tenían que hacerse compañía mutuamente. Puede ser así como el pequeño George heredó el sentido del humor y el agudo ingenio de su madre. Los Bush vivían en un modesto vecindario donde la vida era segura. We moved into a funny little house on Easter Egg Row, and we had a lot of friends there. We had a blue house, and great friends, the Richies, had sort of a purple house, and someone else had a yellow house, and we paid $8,000 for that house. And we thought it was the cat's meow. Ellos eran felices estando juntos y disfrutaban pasando el tiempo con sus hijos, pero en 1953 los golpeó la tragedia. Su hija de 3 años, Robin, se enfermó de leucemia. La familia estaba devastada. And this gorgeous little girl was going to die, and it was just horrible. And so everybody that knew them, we tried real hard to do everything we could to help. Barbara y Robin Bush viajaban frecuentemente al hospital Sloan Kettering de Nueva York para seguir el tratamiento. El pequeño George se acercó mucho a su padre durante esa época. En ese tiempo se conocía poco acerca de la leucemia y 7 meses después del diagnóstico, Robin falleció. We had to tell him that Robin had died, and he was wonderful about it. I mean, we all wept and cried, but he really spent the time making it easier for us. Luego de la muerte de Robin, el pequeño George se sintió más obligado que nunca a ser el mejor amigo de su madre. Frecuentemente renunciaba a jugar con sus propios amigos para quedarse acompañando a su madre. I sort of ended up by relying enormously on George W. And a lot of friends, I think, thought maybe I was sort of spending too much time with him. I had Jebby at that time, too, brand new baby. But George was so sweet to me and so funny and cute and nice, and it suddenly came to me that my friends were right, because I heard a boy out the window say one day, well, I said, come on out and play, George. And he said, well, I can't, I've got to play with my mother. So that's when I sort of let loose of him. La tristeza de la familia pronto sería atenuada por el nacimiento de otros 3 niños, Neil en 1955, Marvin en 1956 y una niña, Dorothy, apodada Doro, en 1959. La vida del pequeño George era feliz en Midland. Tenía muchos amigos y algunos han seguido siendo sus amigos toda la vida. Era como un faro para los niños del vecindario, a los que juntaba para jugar fútbol y béisbol. Su héroe era el gran Willie Mays. He was described as the gang leader, and that's in a good sense, in the innocent kind of Eisenhower-era sense of being a gang leader, the guy that everybody wanted to be with. Well, we were mainly into athletics. There were no computers or no video games, no television, and we used a ball, a round ball or an oblong ball, and did everything with that. Good place to grow up.
En 1959, los Bush se mudaron a Houston y al año siguiente, George W., de 14 años, fue enviado, al igual que lo había sido su padre, a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, un exclusivo internado para varones. Aquí tuvo que verse cara a cara con la reputación de su padre, con el constante recordatorio de lo brillante y popular que éste había sido. And his father's shadow was very wide and profound at Andover, and it was hard for him at Andover to ignore his father's presence. Luego de la vida en un pequeño poblado de Texas, la escuela secundaria era un gran cambio. It was a very regimented place. There was a great deal of structure. You had to be at breakfast by 7:45 in the morning, and at 8:05 you had to leave to go to chapel, and chapel began at 8:12, and class began at 8:19, and you had 7 minutes to get anywhere in the class. So it was a very, very structured day. En una escuela totalmente de varones, había pocas oportunidades para salir con chicas. Social scene at Andover? There wasn't any. Zero. I was somewhat envious of my high school buddies back in Texas, knowing that on the Friday night high school football games, they'd be going out with their girlfriends, and there I was trying to figure out what to do. But there was not much of a social scene. Ya que las oportunidades para una vida social eran escasas, los deportes eran el centro de atención. Jugaba baloncesto y béisbol y se convirtió en líder de los animadores de Andover. George no tenía problemas en el campo deportivo, pero el salón de clases era otro asunto. One of the early papers I had to write was about emotions. And I had in the paper it was talking about tears running down the cheeks, either of me or whoever the subject was of the story, and I thought that maybe I had overused the word tear. So I pulled out the Roger Thesaurus that Mother had sent me and looked for the longest word I could find and put lacerates were falling down the fellow's cheeks. Much to the amazement of the professor. And I think it probably was the first English paper I got, and it was a big fat zero. George volvió a seguir los pasos de su padre en 1964, cuando ingresó a la Universidad de Yale. Y también, al igual que su padre, se unió a la Sociedad Secreta de Calavera y Huesos y a la Fraternidad Delta Epsilon Kappa, de la que se hizo presidente. La fraternidad tenía una reputación. En los últimos años, se distinguió por sus prácticas de hostigamiento, lo que incluía marcar con hierro el nombre de la fraternidad en la espalda de los aspirantes. Our fraternity was kind of known for having raucous parties and wild bands and lots of beer flowing, and so I think all 50 people in our pledge class could lay claim to the fact that when they were young and irresponsible, they were young and irresponsible. Aparte de ir a las fiestas, George Bush también estuvo brevemente comprometido en matrimonio durante sus primeros años, pero en su último año, 1968, la vida había cambiado para todos los estudiantes, ya que la guerra de Vietnam se convirtió en su principal preocupación. Bush se graduó en Yale con un título en Historia. Escogió enrolarse en la Guardia Nacional de Texas y voló en cazas a propulsión F-102 durante los fines de semana por 5 años. Al ingresar a la Guardia Nacional, fue automáticamente eliminado como candidato para el reclutamiento. Las unidades de la Guardia podían ser llamadas para servir en Vietnam, pero su unidad nunca fue llamada. En la cabina, vivió una vez más a la sombra de su padre, quien había sido un piloto condecorado en la Segunda Guerra Mundial. George W. tuvo que probar su propio temple en el asiento del piloto de un F-102. You release the brakes and then you flip it in the afterburner and you get this big explosion. And I can remember being sitting at the end of the runway and it didn't matter where you were, who you are, where you were going. What mattered was the moment. And it did cause you to focus. Durante 5 años, Bush voló los fines de semana con la Guardia Nacional, pero también había tiempo para las chicas y las fiestas en Houston. I think it was the Washington Post that once said, if George Elder was the boring first husband that every woman once had, George Jr. was the wild boyfriend that every woman had in their youth. He was a character, and women liked being around him. George Bush se refiere a este periodo como sus años nómadas, en los que buscó la dirección que debía tomar su vida. Esa búsqueda finalmente lo llevaría al hogar de su infancia en Midland, Texas, con el sueño de hacerse rico. Reviviría la travesía que había realizado su padre 3 décadas atrás. A comienzos de los años 70, George W. Bush estaba sirviendo en la Guardia Nacional. La pregunta era qué hacer el resto de su vida. En 1973 decidió regresar al este y obtener una maestría en Administración Empresarial en la Universidad de Harvard. 2 años más tarde, título en mano,
repetiría el viaje que había realizado su padre en 1948 en busca de los campos petroleros del oeste de Texas, que estaban en auge nuevamente gracias a un embargo petrolero a los países árabes. Los chicos Bush habían sido criados para ser independientes y confiar en sí mismos, y cuando George W. regresó a Midland, estaba decidido a surgir por su propio esfuerzo. George vivía de manera simple, hasta el punto que sus íntimos amigos se burlaban de él a propósito de su frugalidad, un rasgo que lo ha distinguido toda su vida. Extremely frugal. Extremely frugal. If you were investing in an oil deal with him, it was good, because he was a good steward of your funds if you were invested with him, but a little slow to pick up the tab at dinner time. He lived in a one-bedroom apartment that his friends described as a toxic waste dump. And he'd scour your dirty clothes bag for your cleanest dirty shirt, something like he could use. And that's not exaggeration. I threw out a shirt one time, he found it, and said, that looks pretty good. 3 or 4 years later, he's still wearing it. I mean, that's just the way he is. Luego de pasar 2 años aprendiendo sobre el negocio del petróleo, fundó su propia compañía, Arbusto, la palabra castellana para Bush. Nunca logró el éxito de su padre en el negocio petrolero, pero sí pudo alcanzar un cómodo nivel de vida. I'm George Bush, running for the Congress. En 1977, Bush volvió a seguir el camino de su padre, esta vez en la política. Decidió competir por un asiento como congresista por el oeste de Texas. Para algunos amigos, esto pareció ser apresurado, un impulso en un momento de decisión. I'll listen to you, I'll work hard for you, and I'll introduce and vote for legislation that's in our best interest. Together, we can do a lot for West Texas. I don't know that he planned it out or thought it out a whole lot. It was, I'm sure he did to a degree, but it seemed to me almost impulsive. I'll say one thing about campaigning for office in West Texas. You sure do get to do plenty of driving. Al menos Bush no recorrería solo la ruta de la campaña. Ese verano de 1977, sus amigos, los O'Neill, lo invitaron a una barbacoa. La única otra invitada era una bella bibliotecaria, Laura Welsh. Ella se había criado en Midland, pero nunca se habían conocido. La chispa se encendió cuando estas dos personalidades tan distintas se juntaron. There was 4 of us, and O'Neill said, I want you to meet a great friend of ours. I think you'll like her. And he was right. I not only liked her, I loved her. And I think we met in July and were married in November. It was what we call a whirlwind courtship. I mean, to understand this marriage, you have to understand that Laura was a librarian when he met her, and Bush was exactly the kind of guy librarians would tell to shut up in the library. Luego de solo 4 meses de noviazgo, George y Laura se casaron. Fue una pequeña e íntima ceremonia nupcial, compartida con familiares y amigos íntimos. Su luna de miel la pasaron en campaña. We spent a great first year of marriage traveling up the panhandle of Texas with the New Mexico border on one side. I think a lot of times people say that their first year of marriage is difficult because they're trying to get adjusted to living with each other. And I'll have to say that we did not have a difficult first year because in politics you always had an opponent and it wasn't each other, so we got along great. La suegra de Laura, Barbara Bush, solo le dio un consejo cuando ella se involucró en su primera campaña. Y del modo más amargo, Laura conocería el precio de ignorarlo y lo volátil del carácter de su marido. And I would give it to any politician's wife. Don't ever criticize your husband. They were coming back from having given a speech in Lubbock one night. George turned to Laura and said, well, you haven't said anything. What did you think of the speech? And she replied, not forgetting what her mother-in-law told her, she replied, well, I really didn't like it. And with that, the governor drove through the back of the garage. Bush perdió esta primera elección, pero pronto superaría su decepción, catalogándola como una experiencia de aprendizaje. También tenía que pensar en su nueva vida con Laura. 3 años más tarde, en 1981, celebrarían el nacimiento de sus hijas gemelas, Barbara y Gina, bautizadas en honor a sus abuelas. Ambos habían estado ansiosos por tener hijos y se emocionaron mucho al tener gemelas. Sort of the sweetest time of our life, I remember, is when the babies drank bottles and we'd get in bed in the morning drinking coffee, reading the newspapers. Each one of us would be feeding one of them our bottle, and that was a very happy time for us. It was perfect to have 2 babies, one for each of us to hold all the time, and George did that.
El negocio petrolero se encontraba en una depresión a mediados de los años 80 y la nueva compañía de Bush, Spectrum 7, luchaba por sobrevivir. En 1986 la fusionó con la más grande, Harken Energy Corporation, con sede en Dallas. George fue contratado como consultor en Harken, con un sueldo muy alto, y se mudó con su familia a un vecindario de clase alta. Como siempre, le gustaba socializar con los amigos, pero a medida que se acercaba a su cumpleaños número 40, su afición por la bebida le estaba trayendo problemas en su matrimonio. Los años de fiestas comenzaban a tener su efecto. Al levantarse con una fuerte resaca después de la fiesta por su 40º cumpleaños, decidió parar y desde entonces no ha probado bebidas alcohólicas. At one point in time, I just quit drinking. And it was the smartest thing I've done, or one of the smartest things I've done in life. Because, and I was not a clinical alcoholic by any stretch of the imagination, but alcohol was competing with my energies. And occasionally would have too much, and that's when the quips got me in trouble generally, particularly with my wife. And but I quit, and I'm glad I didn't. En la época que dejó de beber, Bush buscó consejo espiritual en el íntimo amigo de sus padres, el reverendo Billy Graham. Renovó su compromiso con la fe cristiana y comenzó a asistir regularmente a la iglesia metodista. El impulso más grande para que Bush dejara el alcohol vino de su sentido de familia. Claramente adoraba a sus gemelas y pasaba con ellas todo el tiempo que podía. La familia se reunía con todo el clan Bush en la propiedad familiar de Kennebunkport, Maine, durante los veranos. Su relación con las niñas reflejaba la estrecha relación que él siempre había tenido con sus padres. Con su apretada agenda, el hijo mayor, George W., valoraba los momentos que podía pasar con su padre. Debido a su estrecha relación, Bush padre le pidió al hijo que viajara a Washington para que fuera consejero de su equipo de campaña en 1988. George Herbert Bush había sido vicepresidente los 2 periodos de la administración de Reagan. Ahora estaba luchando por el máximo cargo y quería a su hijo mayor en el equipo, alguien en quien sabía que podía confiar plenamente y que siempre le diría la verdad. What was happening here was that Bush, the Midland oil guy, the beer drinker, the Houston partier, the Yale frat boy, was growing up. And he was realizing that he had a responsibility to keep the Bush name strong. And he went to war for his father. El 20 de enero de 1989, George Herbert Bush se convirtió en el 41º presidente de Estados Unidos. Fue una dulce victoria para toda la familia, después de meses de dura lucha. Pero la proximidad del joven George al poder no cambiaría sus modales de muchacho tejano, ni siquiera cuando asistió a una cena con la reina de Inglaterra. And I put George at the end of the table and told Her Majesty I put him there so he wouldn't get into terrible trouble. And Her Majesty was very cute about it, and she looked at him and said, "Well, George, why do they think that you're the black sheep in the family?" And he said, "Well, I don't know, Your Majesty," but he said, "Every family has black sheep. You have them in your family, don't you?" The whole table went to a deep silence. But he is outrageous. And she loved him. A pesar de que él disfrutaba de las ocasionales cenas de estado en Washington, estaba ansioso de regresar a su hogar en Dallas y continuar con su propia vida. Pero cuando regresó a Texas, su vida dio un giro interesante. Un socio en los negocios le ofreció la oportunidad de invertir en el equipo de béisbol Vigilantes de Texas y convertirse en el gerente general del equipo. Para un chico que había idolatrado a Willie Mays, este era el trabajo soñado. George W. Bush había hecho su parte para llevar a su padre a la Casa Blanca en 1988. Ahora era el momento de continuar con su propia vida. Y fue entonces cuando sus amigos lo invitaron a invertir en los Vigilantes de Texas y a convertirse en gerente general. Ellos sabían que el apellido Bush atraería a otros grandes inversionistas. El trabajo también era perfecto para Bush. Su gran visión resultaría ser un gran acierto para su futuro político. Además, amaba el béisbol. I grew up as a baseball fan. I never dreamt I'd be a part of an ownership group of a major league club. But it's something that I guess must have been always in my mind, because when I saw the opportunity, I seized it. I said to myself, this is as good as it gets. El miembro del Salón de la Fama, Nolan Ryan, se convirtió en su gran amigo y Bush estuvo allí para aplaudirlo el día que lanzó su 7º juego perfecto para los Vigilantes, lo que todavía es un récord de todos los tiempos. He is a great fan of the game of baseball.
and is a student of the game. And then also, he likes people, and it gave him an opportunity to get out and visit with the fans and promote something that he was felt really strong about. Hey, what happened to your Ranger hat? Oh, that's your ball game cap. All right. Bush amaba su trabajo y también tenía un objetivo: construir un nuevo estadio al que pudiera señalar con orgullo, un logro que fuera únicamente suyo, en un territorio ajeno al de su padre. Cuando la casa que construyó Bush finalmente abrió sus puertas en 1994, el momento no pudo ser más oportuno, ya que estaba haciendo campaña para la gobernación de Texas. En 1992, cuando la construcción del estadio apenas estaba comenzando, George Bush hizo un receso en su carrera para ayudar nuevamente a su padre en su campaña de reelección. Esta vez, los medios y sus opositores fueron mucho más críticos con el presidente y lo culparon por la recesión y el déficit presupuestario. George W. estaba siempre listo para dar un paso al frente y defender a su padre. I can't wait for the debates. They're going to say, oh, he can't debate this Slick Willie or Ross. He's not going to be able to stand up on the stage with him. He'll knock a home run. And that was a very ugly campaign, ugly inside the party and ugly versus the other party, and very disturbing to him as a son, I think, not as a public servant or somebody in the public arena, but very ugly as a son. I plead guilty to loving my dad and to being fiercely loyal. And I told people, unfortunately told some members of the press, that I thought they were mistreating my dad, and I told people on our campaign team that I didn't appreciate him cutting running from a guy that's a good man. That when times got tough, I expected them to stay in the foxhole with us, and if they tried to jump out, I grabbed them by the throat and put them back in. La derrota del presidente Bush en 1992 ante Bill Clinton fue dolorosa para la familia. La familia Bush pudo haber volteado la espalda a la política, pero George y su hermano Jeb sorprendieron a mucha gente cuando se lanzaron como candidatos a gobernadores. Jeb en Florida y George en Texas. No iba a ser fácil para George. Su oponente sería la muy popular y tremendamente pintoresca demócrata Ann Richards. Debido a que George era conocido por perder los estribos cuando atacaban a su padre, los demócratas esperaban el momento de la erupción cuando él fuera el blanco de los ataques de Ann Richards. And he may be only a 2% owner of his ball club, but he has been running down Texas 100% of the time. En lugar de eso, impresionó a los expertos y a la prensa con su estilo sencillo. The Richards people were certain that he would make a gaffe. They were sure that he would do something stupid during the campaign. And that's what was so interesting, was that the governor, Ann Richards, was sort of phlegmatic about the campaign. She really wasn't all that engaged, whereas George W. Bush was totally engaged, totally disciplined, never made a mistake, ran a near perfect campaign. In a 94 campaign when I ran for governor, people said, oh, don't worry, he's got such a temper that he'll lose the campaign because of his temper. What they forgot was that there's a huge difference between being the loyal son and for being the candidate. Durante la campaña, surgieron interrogantes acerca de ciertas transacciones financieras que habían tenido lugar en 1990, cuando Bush era un consultor contratado por la corporación Harken Energy. The big question is whether George Bush Jr. used insider trading knowledge to sell the stock that he owned at Harken Energy. The timing of it was suspect. He was working on a committee examining the financial condition of the company and the very possible restructuring it because the financial condition was so dire. He sold the stock in June of 1990. A few weeks later, in July, Harken's quarterly numbers came out. They were awful. And the company the stock lost 60% of its value over the next 6 months. In addition, George Bush didn't apparently report the sale of the stock as he's required to do by federal law to the Securities and Exchange Commission. He says he filed a notice and the SEC lost it. The SEC says they didn't get the notice. La Comisión de Valores no tomó acciones con respecto a la venta de las acciones, pero otras interrogantes surgieron en la prensa respecto a un contrato potencialmente lucrativo ganado por Harken para realizar excavaciones frente a la costa de Bahrein. Los asociados se sorprendieron de que una empresa relativamente pequeña como Harken ganara la licitación a compañías más grandes como Amoco. There were a number of stories written and inquiries and investigations uncorked to see if there was some linkage between the President of the United States, his son, and Harken Energy being awarded this very lucrative contract in Bahrain. No se realizaron cargos y la cobertura de los medios tuvo poco impacto en la campaña de Texas.
El día de la elección, Bush ganó con el 53% contra el 47% de Richards. Este triunfo sorprendió a muchos, incluyendo a los padres de George W., quienes pensaban que Jeb tenía mayor oportunidad de ganar en Florida. Jeb perdió en Florida, pero ganaría la gobernación 4 años más tarde. El día de la toma de posesión, el 17 de enero de 1995, la tercera generación de la familia Bush irrumpía en la administración pública. La vida era distinta. Al igual que sus padres, Bush y su familia tendrían que vivir bajo el microscopio de los medios. Ahora George W. se enfrentaba a un oponente más duro que Ann Richards. Para que sus programas fueran aprobados, tendría que trabajar con el político más formidable de Texas y también el hombre más poderoso del estado, el vicegobernador y demócrata, Bob Bullock. La relación entre ellos sorprendería incluso a los más experimentados políticos del estado de la estrella solitaria. El 17 de enero de 1995, George W. Bush, de 48 años, era juramentado como el nuevo gobernador de Texas. Bush se dio cuenta de que, para alcanzar sus objetivos, tendría que tener de su lado al hombre más poderoso de Texas, el vicegobernador Bob Bullock. Político por 42 años y vicegobernador durante 9, Bullock era una leyenda en la política tejana, muy testarudo y además demócrata. Para sorpresa de todos, su potencialmente cáustica relación se convirtió en una verdadera amistad. None of us know quite what happened, but Bullock was just enamored with Bush. And we thought, how has this happened? You know, Bob Bullock is the sternest, gravelly-voiced old coot to come out of Texas in a long time, and he just thought Bush was sort of a younger brother to him. Bush solicitó una reunión con el legendario político, incluso antes de la elección. Bullock, un firme demócrata, invitó al joven candidato republicano a su casa. Cuando se conocieron, descubrieron que tenían mucho en común, tanto en política como personalmente. He and I saw eye to eye on a great deal. I'm a recovering alcoholic. I was a terrible drinker at one time, and I told him that I visited with him about it, and he told me that he himself had quit drinking. And we talked about that for a bit. We talked about Texas and what we saw for the future. And frankly, his views about the state and his issues that he was running on were just parallel with mine. Our relationship has grown over time. It wasn't always peaches and cream, because he's one tough guy. And, I guess I can be too. And we butted heads on specific issues, but we never butted heads on was the desire to do right for Texas. Con el importante apoyo de Bullock, Bush logró exitosamente que sus principales iniciativas fueran aprobadas, incluyendo leyes más estrictas para delitos juveniles, mayor autonomía para los distritos escolares y reformas de bienestar, lo que hizo más difícil obtener grandes donativos de las corporaciones. Pero no todos le dieron el visto bueno, y algunos criticaron las leyes que él aprobó. I'm talking about governing skills. He's very successfully done tort reform so that our courts, you can barely get into them anymore, much less get a judgment out of them against a corporation. And I frankly don't think that doesn't count in my book as doing something good for people. Something is either on his radar screen or it's not. And if it's not, it's really not. Pero sus admiradores se mantuvieron firmes, y cuando se inició la campaña de reelección en 1998, el vicegobernador Robert Bullock, ya para retirarse, golpeó la tradición política, apoyando con entusiasmo a Bush y poniéndose en contra de su compañero demócrata, Gary Mauro, aun cuando él era el padrino del hijo de Mauro. The people of the country and people of this state want somebody that acts and performs a little bit better than they do. Just a tiny bit better. They're looking for somebody that's got a little bit of something that they don't have and that they can look up to. And they're not looking for another Jesus Christ to walk across the Colorado River this afternoon. Bullock no sería el único demócrata en cambiarse para el bando de Bush. El estado de Texas tiene casi un tercio de población hispana. George W. Bush fue el primer gobernador en llegar a esta comunidad mayormente demócrata. A muchos demócratas que me apoyan porque siempre cumplo. He knew Texas, he knew the border, he knew El Paso in a real, genuine way. He spoke Spanish. He's Republican, I guess, by tradition, by family, and by beliefs, but he doesn't let
demagoguery stand in the way of practicality of getting things done. En 1998, la campaña resultó ser una de las más fáciles. La inició con un 76% de índice de aprobación. Y cuando llegó el día de la elección, nadie se sorprendió cuando obtuvo una impresionante victoria de reelección, con 69% de los votos. And I feel like in the near future you will be the president, and I hope that you're as good as your dad was. Thank you. Okay? It's a tall order to fill. Thanks. He's a good man. He is a good man. No solo en Texas, sino en toda la nación, los republicanos, desesperados por volver a llegar a la Casa Blanca, se preguntaban si George W. Bush era el candidato ideal para reunir a un partido dividido y fragmentado. El 19 de enero de 1999, tomó posesión de su histórico segundo periodo. Antes de que pasara mucho tiempo, los teléfonos estaban sonando en la mansión del gobernador, llamadas de líderes republicanos de todo el país que esperaban convencer a Bush para que se lanzara a la presidencia. Poco después de la segunda toma de posesión de George W. Bush como gobernador de Texas en enero de 1999, cientos de republicanos se acercaron a la mansión del gobernador en Austin, esperando convencerlo para que se lanzara a la presidencia. Aparte de su enorme popularidad en Texas, el gobernador ofrecía dos grandes ventajas: el apellido Bush y las conexiones políticas que se remontaban a la presidencia de su padre para atraer a acaudalados contribuyentes, la esperanza que él pudiera reunificar a un partido fragmentado. The guy has a well-known name, and Texas is a very important state in any presidential contest. Not only does it have a lot of electoral votes, but it is a mix of voters that is very similar to the mix of voters in the country as a whole. 6 meses después, Bush entró en la carrera. Su estilo de hombre sencillo le dio la confianza del Partido Republicano y le permitió ganar la nominación. His enthusiasm for life is infectious. And I guess that's maybe that is a definition for charisma. Whatever it is, whatever he's doing, people love being around him, love working with him, and are magnetized to him. Thank you all for coming. George W. Bush tendría que enfrentarse al demócrata Al Gore en las elecciones generales. Pero algunos cuestionaron su capacidad. I think that of George W. Bush, there's not much there. I mean, this is not a wonderful, impressive guy. He doesn't have great depth or intelligence. He's a perfectly affable fellow. Bush tenía una respuesta lista para sus críticos. I'm sure that people have got expectations of me that I won't be able to meet. The only thing I know to do is just to be myself. If people like that, great. Gore parecía tener todas las ventajas. Era el vicepresidente de turno en una época de prosperidad sin precedentes. Llegó la hora de los debates presidenciales, donde Bush mostró una cara que pocos habían visto antes y ofreció una idea de lo que su gobierno podía dar. Can't worry about polls or focus groups. You got to have a clear vision. That's what a leader does. A leader also understands that the United States must be strong to keep the peace. Día de la elección, año 2000. La confusión empezó a reinar cuando los expertos enredaron la votación en Florida. Al amanecer del día siguiente, nadie sabía quién era el ganador, Bush o Gore. De hecho, la respuesta no se conocería por 6 semanas, mientras los norteamericanos se enteraban de nimiedades tales como alteraciones en las actas. Finalmente, la Corte Suprema se pronunció y George Bush se enteró de que seguiría los pasos de su padre. Muy pronto, la nueva administración dejaría en claro que George W. estaba al mando. He's our boss. We work for him. We know who the boss is, and we're very happy to do our level best to see to it that this is a successful team. But it is a team, and he's the leader. I, George Walker Bush, do solemnly swear. I, George Walker Bush, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. The enemies of liberty in our country should make no mistake. America remains engaged in the world by history and by choice, shaping a balance of power that favors freedom. También era un país en paz. El nuevo presidente estableció sus prioridades: educación, disminución de los impuestos, seguridad social e iniciativas basadas en la fe.
Su primera gran victoria, los cheques de reembolso de impuestos que fueron enviados a la mayoría de los estadounidenses. Su primer gran reto, el debate sobre investigación celular. El presidente anunció que el país lo permitiría con límites estrictos. At its core, this issue forces us to confront fundamental questions about the beginnings of life and the ends of science. El enfoque fue principalmente doméstico. Su administración parecía tener poco interés en los asuntos exteriores. Pero todo cambió el 11 de septiembre del 2001. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. El Pentágono también fue atacado. El presidente Bush estaba de visita en una escuela primaria en Florida cuando le dieron la noticia. Fue llevado rápidamente a bordo del Air Force One y trasladado a una zona segura dentro de un búnker. Pero Bush insistió en regresar a Washington ese día para hablar con una nación llena de pesar. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve. La determinación del presidente se hizo más evidente a medida que pasaron los días. Sabía que debía dar una cara de valor y salir a sitios donde la gente pudiera verlo. Primero fue al Pentágono y luego a los escombros que una vez fueron el centro mundial de comercio. I can hear you! I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. What we've seen is the president himself coming to grips with the severity of the situation, calibrating his statements to what he thinks the public needs to hear, and indeed mastering that ability to offer both compassion and the tough talk of a leader. They have roused a mighty giant, and make no mistake about it, we're determined. Al igual que lo hizo su padre durante la Guerra del Golfo, George W. Bush dirigió una histórica sesión conjunta en el Congreso, advirtiendo a los legisladores y al pueblo estadounidense sobre lo que sucedería. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. George W. Bush ha seguido los pasos de su padre durante gran parte de su vida. Ahora está creando su propio legado, tanto nacional como internacionalmente. Of his own. Wants to carve out his own identity. On my own person, I've got my own philosophy of public service, my own sense of policies and issues. There's still some idea of manifest destiny within him, that the Bushes have a role in this country, that they have a noblesse oblige. That is what his father had been taught and what his grandfather had been taught, and that this family was here to serve and to lead. It's this sense of family invincibility, of family faith, that we are Bushes and we can win. So help me God. So help me God. Esa fe familiar se ha hecho evidente en las pasadas semanas. El presidente ha confiado en el consejo de su padre y en la experiencia que éste adquirió en la Guerra del Golfo. En lugar de atacar enseguida, el presidente ha asegurado a los estadounidenses que esta guerra se librará en sus términos y según su cronograma. Otros presidentes han gobernado por 4 u 8 años sin crisis que pongan a prueba su liderazgo. La prueba ha llegado muy pronto para este, y quizás determine cómo será juzgado por la historia. To do everything we could to help. Barbara y Robin Bush viajaban frecuentemente al hospital Sloan Kettering de Nueva York para seguir el tratamiento. El pequeño George se acercó mucho a su padre durante esa época. En ese tiempo se conocía poco acerca de la leucemia y 7 meses después del diagnóstico, Robin falleció. We had to tell him that Robin had died. And he was
he was wonderful about it. I mean, we all wept and cried, but he really spent the time making it easier for us. Luego de la muerte de Robin, el pequeño George se sintió más obligado que nunca a ser el mejor amigo de su madre. Frecuentemente renunciaba a jugar con sus propios amigos para quedarse acompañando a su madre. I sort of ended up by relying enormously on George W. And a lot of friends, I think, thought maybe I was sort of spending too much time with him. I had Jebby at that time, too, brand new baby. But George was so sweet to me and so funny and cute and nice, and it suddenly came to me that my friends were right, because I heard a boy out the window say one day, well, I said, come on out and play, George. And he said, well, I can't, I've got to play with my mother. So that's when I sort of let loose of him. La tristeza de la familia pronto sería atenuada por el nacimiento de otros 3 niños, Neil en 1955, Marvin en 1956 y una niña, Dorothy, apodada Doro, en 1959. La vida del pequeño George era feliz en Midland. Tenía muchos amigos y algunos han seguido siendo sus amigos toda la vida. Era como un faro para los niños del vecindario, a los que juntaba para jugar fútbol y béisbol. Su héroe era el gran Willie Mays. He was described as the gang leader, and that's in a good sense, in the innocent kind of Eisenhower-era sense of being a gang leader, the guy that everybody wanted to be with. Well, we were mainly into athletics. There were no computers or no video games, no television, and we used a ball, a round ball or an oblong ball, and did everything with that. Good place to grow up. En 1959, los Bush se mudaron a Houston y al año siguiente, George W., de 14 años, fue enviado, al igual que lo había sido su padre, a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, un exclusivo internado para varones. Aquí tuvo que verse cara a cara con la reputación de su padre, con el constante recordatorio de lo brillante y popular que éste había sido. And his father's shadow was very wide and profound at Andover, and it was hard for him at Andover to ignore his father's presence. Luego de la vida en un pequeño poblado de Texas, la escuela secundaria era un gran cambio. It was a very regimented place. There was a great deal of structure. You had to be at breakfast by 7:45 in the morning. Cuestionaron su capacidad. I think that of George W. Bush, there's not much there. I mean, this is not a wonderful, impressive guy. He doesn't have great depth or intelligence. He's a perfectly affable fellow. Bush tenía una respuesta lista para sus críticos. I'm sure that people have got expectations of me that I won't be able to meet. The only thing I know to do is just to be myself. If people like that, great. Gore parecía tener todas las ventajas. Era el vicepresidente de turno en una época de prosperidad sin precedentes. Llegó la hora de los debates presidenciales, donde Bush mostró una cara que pocos habían visto antes y ofreció una idea de lo que su gobierno podía dar. Can't worry about polls or focus groups. You got to have a clear vision. That's what a leader does. A leader also understands that the United States must be strong to keep the peace. Día de la elección, año 2000. La confusión empezó a reinar cuando los expertos enredaron la votación en Florida. Al amanecer del día siguiente, nadie sabía quién era el ganador, Bush o Gore. De hecho, la respuesta no se conocería por 6 semanas, mientras los norteamericanos se enteraban de nimiedades tales como alteraciones en las actas. Finalmente, la Corte Suprema se pronunció y George Bush se enteró de que seguiría los pasos de su padre. Muy pronto, la nueva administración dejaría en claro que George W. estaba al mando. He's our boss. We work for him. We know who the boss is, and we're very happy to do our level best to see to it that this is a successful team. But it is a team, and he's the leader. I, George Walker Bush, do solemnly swear. I, George Walker Bush, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. The enemies of liberty in our country should make no mistake. America remains engaged in the world by history and by choice, shaping a balance of power that favors freedom. También era un país en paz. El nuevo presidente estableció sus prioridades: educación, disminución de los impuestos, seguridad social e iniciativas basadas en la fe.
Su primera gran victoria, los cheques de reembolso de impuestos que fueron enviados a la mayoría de los estadounidenses. Su primer gran reto, el debate sobre investigación celular. El presidente anunció que el país lo permitiría con límites estrictos. At its core, this issue forces us to confront fundamental questions about the beginnings of life and the ends of science. El enfoque fue principalmente doméstico. Su administración parecía tener poco interés en los asuntos exteriores. Pero todo cambió el 11 de septiembre del 2001. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. The United States must be strong to keep the peace. Día de la elección, año 2000. La confusión empezó a reinar cuando los expertos enredaron la votación en Florida. Al amanecer del día siguiente, nadie sabía quién era el ganador, Bush o Gore. De hecho, la respuesta no se conocería por 6 semanas, mientras los norteamericanos se enteraban de nimiedades tales como alteraciones en las actas. Finalmente, la Corte Suprema se pronunció y George Bush se enteró de que seguiría los pasos de su padre. Muy pronto, la nueva administración dejaría en claro que George W. estaba al mando. He's our boss. We work for him. We know who the boss is, and we're very happy to do our level best to see to it that this is a successful team. But it is a team, and he's the leader. I, George Walker Bush, do solemnly swear. I, George Walker Bush, do solemnly swear. That I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. The enemies of liberty in our country should make no mistake. America remains engaged in the world by history and by choice, shaping a balance of power that favors freedom. También era un país en paz. El nuevo presidente estableció sus prioridades: educación, disminución de los impuestos, seguridad social e iniciativas basadas en la fe. Su primera gran victoria, los cheques de reembolso de impuestos que fueron enviados a la mayoría de los estadounidenses. Su primer gran reto, el debate sobre investigación celular. El presidente anunció que el país lo permitiría con límites estrictos. At its core, this issue forces us to confront fundamental questions about the beginnings of life and the ends of science. El enfoque fue principalmente doméstico. Su administración parecía tener poco interés en los asuntos exteriores. Pero todo cambió el 11 de septiembre del 2001. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. El Pentágono también fue atacado. El presidente Bush estaba de visita en una escuela primaria en Florida cuando le dieron la noticia. Fue llevado rápidamente a bordo del Air Force One y trasladado a una zona segura dentro de un búnker. Pero Bush insistió en regresar a Washington ese día para hablar con una nación llena de pesar. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. La determinación del presidente se hizo más evidente a medida que pasaron los días. Sabía que debía dar una cara de valor y salir a sitios donde la gente pudiera verlo. Primero fue al Pentágono y luego a los escombros que una vez fueron el centro mundial de comercio. I can hear you. I can hear you. Juntos y disfrutaban pasando el tiempo con sus hijos, pero en 1953 los golpeó la tragedia. Su hija de 3 años, Robin, se enfermó de leucemia. La familia estaba devastada. And this gorgeous little girl was going to die, and it was just horrible. And so everybody that knew them, we tried real hard to do everything we could to help. Barbara y Robin Bush viajaban frecuentemente al hospital Sloan Kettering de Nueva York para seguir el tratamiento. El pequeño George se acercó mucho a su padre durante esa época. En ese tiempo se conocía poco acerca de la leucemia y 7 meses después del diagnóstico, Robin falleció. We had to tell him that Robin had died, and he was wonderful about it. I mean, we all wept and cried, but he really spent the time making it easier for us. Luego de la muerte de Robin, el pequeño George se sintió más obligado que nunca a ser el mejor amigo de su madre. Frecuentemente renunciaba a jugar con sus propios amigos para quedarse acompañando a su madre. I sort of ended up by relying enormously on George W. And a lot of friends, I think, thought maybe
I was sort of spending too much time with him. I had Jebby at that time too, brand new baby. But George was so sweet to me and so funny and cute and nice, and it suddenly came to me that my friends were right, because I heard a boy out the window say one day, well, I said, come on out and play, George. And he said, well, I can't, I've got to play with my mother. So that's when I sort of let loose of him. La tristeza de la familia pronto sería atenuada por el nacimiento de otros 3 niños, Neil en 1955, Marvin en 1956 y una niña, Dorothy, apodada Doro, en 1959. La vida del pequeño George era feliz en Midland. Tenía muchos amigos y algunos han seguido siendo sus amigos toda la vida. Era como un faro para los niños del vecindario, a los que juntaba para jugar fútbol y béisbol. Su héroe era el gran Willie Mays. He was described as the gang leader, and that's in a good sense, in the innocent kind of Eisenhower-era sense of being a gang leader, the guy that everybody wanted to be with. Well, we were mainly into athletics. There were no computers or no video games, no television, and we used a ball, a round ball or an oblong ball, and did everything with that. Good place to grow up. En 1959, los Bush se mudaron a Houston y al año siguiente, George W., de 14 años, fue enviado, al igual que lo había sido su padre, a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, un exclusivo internado para varones. Aquí tuvo que verse cara a cara con la reputación de su padre, con el constante recordatorio de lo brillante y popular que éste había sido. And his father's shadow was very wide. Us and great friends, the Richies, had sort of a purple house, and someone else had a yellow house, and we paid $8,000 for that house, and we thought it was the cat's meow. Ellos eran felices estando juntos y disfrutaban pasando el tiempo con sus hijos, pero en 1953 los golpeó la tragedia. Su hija de 3 años, Robin, se enfermó de leucemia. La familia estaba devastada. And this gorgeous little girl was going to die, and it was just horrible. And so everybody that knew them, we tried real hard to do everything we could to help. Barbara y Robin Bush viajaban frecuentemente al hospital Sloan Kettering de Nueva York para seguir el tratamiento. El pequeño George se acercó mucho a su padre durante esa época. En ese tiempo se conocía poco acerca de la leucemia y 7 meses después del diagnóstico, Robin falleció. We had to tell him that Robin had died, and he was wonderful about it. I mean, we all wept and cried, but he really spent the time making it easier for us. Luego de la muerte de Robin, el pequeño George se sintió más obligado que nunca a ser el mejor amigo de su madre. Frecuentemente renunciaba a jugar con sus propios amigos para quedarse acompañando a su madre. I sort of ended up by relying enormously on George W. And a lot of friends, I think, thought maybe I was sort of spending too much time with him. I had Jebby at that time too, brand new baby. But George was so sweet to me and so funny and cute and nice, and it suddenly came to me that my friends were right, because I heard a boy out the window say one day, well, I said, come on out and play, George. And he said, well, I can't, I've got to play with my mother. So that's when I sort of let loose of him. La tristeza de la familia pronto sería atenuada por el nacimiento de otros 3 niños, Neil en 1955, Marvin en 1956 y una niña, Dorothy, apodada Doro, en 1959. La vida del pequeño George era feliz en Midland. Tenía muchos amigos y algunos han seguido siendo sus amigos toda la vida. Era como un faro para los niños del vecindario, a los que juntaba para jugar fútbol y béisbol. Su héroe era el gran Willie Mays. He was described as the gang leader, and that's in a good sense, in the innocent kind of Eisenhower-era sense of being a gang leader, the guy that everybody wanted to be with. Well, we were mainly into athletics. There were no computers or no video games, no television, and we used a ball, a round ball or an oblong ball, and did everything with that. Good place to grow up. En 1959, los Bush se mudaron a Houston y al año siguiente, George W., de 14 años, fue enviado, al igual que lo había sido su padre, a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, una vida. Era como un faro para los niños del vecindario, a los que juntaba para jugar fútbol y béisbol. Su héroe era el gran Willie Mays.
He was described as the gang leader, and that's in a good sense, in the innocent kind of Eisenhower-era sense of being a gang leader, the guy that everybody wanted to be with. Well, we were mainly into athletics. There were no computers or no video games, no television, and we used a ball, a round ball or an oblong ball, and did everything with that. Good place to grow up. En 1959, los Bush se mudaron a Houston y al año siguiente, George W., de 14 años, fue enviado, al igual que lo había sido su padre, a la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, un exclusivo internado para varones. Aquí tuvo que verse cara a cara con la reputación de su padre, con el constante recordatorio de lo brillante y popular que éste había sido. And his father's shadow was very wide and profound at Andover, and it was hard for him at Andover to ignore his father's presence. Luego de la vida en un pequeño poblado de Texas, la escuela secundaria era un gran cambio. It was a very regimented place. There was a great deal of structure. You had to be at breakfast by 7:45 in the morning, and at 8:05 you had to leave to go to chapel, and chapel began at 8:12, and class began at 8:19, and you had 7 minutes to get anywhere in the class. So it was a very, very structured day. En una escuela totalmente de varones, había pocas oportunidades para salir con chicas. Social scene at Andover? There wasn't any. Zero. I was somewhat envious of my high school buddies back in Texas, knowing that on the Friday night high school football games, they'd be going out with their girlfriends, and there I was trying to figure out what to do. But there was not much of a social scene. Ya que las oportunidades para una vida social eran escasas, los deportes eran el centro de atención. Jugaba baloncesto y béisbol y se convirtió en líder de los animadores de Andover. George no tenía problemas en el campo deportivo, pero el salón de clases era otro asunto. One of the early papers I had to write was about emotions. And I had in the paper, it was talking about tears running down the cheeks, either of me or whoever the subject was of the story, and I thought that maybe I had overused the word tear. So I pulled out the Roger Thesaurus that Mother had sent me and looked for the longest word I could find and put lacerates were falling down the fellow's cheeks. Much to the amazement of the professor. And I think it probably was the first English paper I got, and it was a big fat 0. George volvió a seguir los pasos de su padre en 1964, cuando ingresó a la Universidad de Yale. Y también, al igual que su padre, se unió a la Sociedad Secreta de Calavera y Huesos y a la Fraternidad Delta Epsilon Kappa, de la que se hizo presidente. La fraternidad tenía una reputación. En los últimos años, se distinguió por sus... And it gave him an opportunity to get out and visit with the fans and promote something that he was felt really strong about. Hey, what happened to your Ranger hat? Oh, that's your ball game cap, all right. Bush amaba su trabajo y también tenía un objetivo: construir un nuevo estadio al que pudiera señalar con orgullo, un logro que fuera únicamente suyo, en un territorio ajeno al de su padre. Cuando la casa que construyó Bush finalmente abrió sus puertas en 1994, el momento no pudo ser más oportuno, ya que estaba haciendo campaña para la gobernación de Texas. En 1992, cuando la construcción del estadio apenas estaba comenzando, George Bush hizo un receso en su carrera para ayudar nuevamente a su padre en su campaña de reelección. Esta vez, los medios y sus opositores fueron mucho más críticos con el presidente y lo culparon por la recesión y el déficit presupuestario. George W. estaba siempre listo para dar un paso al frente y defender a su padre. I can't wait for the debates. They're going to say, oh, he can't debate this Slick Willie or Ross. He's not going to be able to stand up on the stage with him. He'll knock a home run. And that was a very ugly campaign, ugly inside the party and ugly versus the other party, and very disturbing to him as a son, I think, not as a public servant or somebody in the public arena, but very ugly as a son. I plead guilty to loving my dad and to being fiercely loyal. And I told people, unfortunately told some members of the press, that I thought they were mistreating my dad, and I told people on our campaign team that I didn't appreciate him cutting and running from a guy that's a good man. That when times got tough, I expected them to stay in the foxhole with us, and if they tried to jump out, I grabbed them by the throat and put them back in. La derrota del presidente Bush en 1992 ante Bill Clinton fue dolorosa para la familia. La familia Bush pudo haber volteado la espalda a la política, pero George y su hermano Jeb sorprendieron a mucha gente cuando se lanzaron como candidatos a gobernadores. Jeb en Florida y George en Texas.
no iba a ser fácil para George. Su oponente sería la muy popular y tremendamente pintoresca demócrata Ann Richards. Debido a que George era conocido por perder los estribos cuando atacaban a su padre, los demócratas esperaban el momento de la erupción cuando él fuera el blanco de los ataques de Ann Richards. And he may be only a 2% owner of his ball club, but he has been running down Texas 100% of the time. En lugar de eso, impresionó a los expertos y a la prensa con su estilo sencillo. The Richards people were certain that he would make a gaffe. They were sure that he would do something stupid during the campaign. And that's what was so interesting, was that the governor, Ann Richards, was sort of phlegmatic about the campaign. She really wasn't all that engaged, whereas George W. Bush was totally engaged. They're not looking for another Jesus Christ to walk across the Colorado River this afternoon. Bullock no sería el único demócrata en cambiarse para el bando de Bush. El estado de Texas tiene casi un tercio de población hispana. George W. Bush fue el primer gobernador en llegar a esta comunidad mayormente demócrata. A muchos demócratas que me apoyan porque siempre cumplo. He knew Texas, he knew the border, he knew El Paso in a real, genuine way. He spoke Spanish. He's Republican, I guess, by tradition, by family, and by beliefs, but he doesn't let demagoguery stand in the way of practicality of getting things done. En 1998, la campaña resultó ser una de las más fáciles. La inició con un 76% de índice de aprobación. Y cuando llegó el día de la elección, nadie se sorprendió cuando obtuvo una impresionante victoria de reelección, con 69% de los votos. And I feel like in the near future you will be the president, and I hope that you're as good as your dad was. Thank you. Okay? That's a tall order to fill. Thanks. He's a good man. He is a good man. No solo en Texas, sino en toda la nación, los republicanos, desesperados por volver a llegar a la Casa Blanca, se preguntaban si George W. Bush era el candidato ideal para reunir a un partido dividido y fragmentado. El 19 de enero de 1999, tomó posesión de su histórico segundo periodo. Antes de que pasara mucho tiempo, los teléfonos estaban sonando en la mansión del gobernador, llamadas de líderes republicanos de todo el país que esperaban convencer a Bush para que se lanzara a la presidencia. Poco después de la segunda toma de posesión de George W. Bush como gobernador de Texas en enero de 1999, cientos de republicanos se acercaron a la mansión del gobernador en Austin, esperando convencerlo para que se lanzara a la presidencia. Aparte de su enorme popularidad en Texas, el gobernador ofrecía dos grandes ventajas: el apellido Bush y las conexiones políticas que se remontaban a la presidencia de su padre para atraer a acaudalados contribuyentes, la esperanza que él pudiera reunificar a un partido fragmentado. The guy has a well-known name, and Texas is a very important state in any presidential contest. Not only does it have a lot of electoral votes, but it is a mix of voters that is very similar to the mix of voters in the country as a whole. 6 meses después, Bush entró en la carrera. Su estilo de hombre sencillo le dio la confianza del Partido Republicano y le permitió ganar la nominación. His enthusiasm for life is infectious. And I guess that's maybe that is a definition for charisma. Whatever it is, whatever he's doing, people love being around him, love working with him, and are magnetized to him. Thank you all for coming. El nuevo presidente estableció sus prioridades: educación, disminución de los impuestos, seguridad social e iniciativas basadas en la fe. Su primera gran victoria, los cheques de reembolso de impuestos que fueron enviados a la mayoría de los estadounidenses. Su primer gran reto, el debate sobre investigación celular. El presidente anunció que el país lo permitiría con límites estrictos. At its core, this issue forces us to confront fundamental questions about the beginnings of life and the ends of science. El enfoque fue principalmente doméstico. Su administración parecía tener poco interés en los asuntos exteriores. Pero todo cambió el 11 de septiembre del 2001. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. El Pentágono también fue atacado. El presidente Bush estaba de visita en una escuela primaria en Florida cuando le dieron la noticia. Fue llevado rápidamente a bordo del Air Force One y trasladado a una zona segura dentro de un búnker.
Pero Bush insistió en regresar a Washington ese día para hablar con una nación llena de pesar. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. La determinación del presidente se hizo más evidente a medida que pasaron los días. Sabía que debía dar una cara de valor y salir a sitios donde la gente pudiera verlo. Primero fue al Pentágono y luego a los escombros que una vez fueron el centro mundial de comercio. I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. What we've seen is the president himself coming to grips with the severity of the situation, calibrating his statements to what he thinks the public needs to hear, and indeed mastering that ability to offer both compassion and the tough talk of a leader. They have roused a mighty giant, and make no mistake about it, we're determined. Al igual que lo hizo su padre durante la Guerra del Golfo, George W. Bush dirigió una histórica sesión conjunta en el Congreso, advirtiendo a los legisladores y al pueblo estadounidense sobre lo que sucedería. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation, in every region,